¿Qué tal, estimados? Bueno, continuando con el programado, vamos a hablar de la fisiología del tejido excitable. Bien, el tejido excitable, pues existen dos tipos de tejido excitable, el tejido nervioso y el tejido muscular. Son excitables porque son capaces de responder inmediatamente a diversos estímulos, una modificación instantánea de su medio, específicamente de su membrana celular y de las concentraciones de su citoplasma. ¿Sí? En el nervio va a dar como respuesta la transmisión de información determinada, ¿verdad? Y en el músculo va a dar como respuesta pues la generación de una contracción muscular. ¿Sí? Vamos a hablar primero de las neuronas, un poquito de anatomía neuronal. Vemos entonces pues la neurona y sus partes, el núcleo, el soma, su membrana plasmática, porque es una célula, ¿verdad? Que sigue el modelo de mosaico fluido, su axón. Vamos a encontrar estructuras que se llaman vainas de mielina, no de Ranvier, ¿verdad? Si le hacemos un zoom a esta sección, vemos nuevamente la vaina de mielina producida por las células de Schwann, ¿bien? Y el nodo de Ranvier. Entonces, es importante destacar que la distribución de los iones es diferente con respecto al líquido intracelular que al líquido extracelular. ¿Sí? Si bien es cierto que la carga es neutra, hay diferencias en las concentraciones iónicas. Entonces, esa diferencia en concentraciones de sodio, cloro, potasio, ¿verdad? Calcio entre un lado y otro de la membrana, ¿verdad? Va a establecer un potencial de reposo de membrana. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese potencial de reposo de membrana está dado por la diferencia de concentraciones de estos iones. ¿De cuánto es? Un potencial de menos 60 a menos 90 milivoltios. ¿Por qué es negativo? Porque se mide dentro de la célula. Y dentro de la célula hay más cargas negativas que cargas positivas. Por eso es del tipo negativo. Oscila entre los menos 60 y los menos 90 milivoltios. Bien. Aquí lo tenemos, mire, la concentración de sodio extracelular y el sodio intracelular. Denme un segundo. Continuando con esta diapositiva que tenemos enfrente, pues lo importante es que ustedes vean cómo están distribuidos los iones. Miren, vamos con potasio. Está muy concentrado dentro de la célula con respecto a afuera. El cloro está más concentrado afuera. El calcio está más concentrado afuera. El magnesio está más concentrado adentro. Y el ion bicarbonato es más concentrado afuera. Entonces, esta diferencia, ¿verdad?, en las concentraciones iónicas es el que establece el potencial de membrana. Es decir, que en reposo yo haga un voltímetro y pongo un lado del voltímetro afuera y otro dentro de la célula y me debe dar en una célula nerviosa un potencial de estado estacionario de ¿cuánto? De menos 60 a menos 90. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un potencial de difusión? Eso es un nuevo concepto. El potencial de difusión es la diferencia de potencial generada a través de la membrana cuando un ion se difunde a favor del gradiente de concentración. ¿Ok? ¿Dónde está más concentrado el potasio? Dentro. Si este potasio saliera por gradiente de concentración afuera, ¿verdad? Está saliendo cargas positivas y entonces el interior se hace más negativo, es decir, llegaría a los menos 94 voltios. En cambio, en el lado B, ¿dónde está más concentrado el sodio de forma general? Dentro. Si este sodio entrara por gradiente de concentración, está entrando en este caso carga positiva, entonces tendríamos la membrana celular con una carga de más 61 milivoltios. Entonces el potencial de difusión es ¿qué pasaría? Es el potencial final que tendría la membrana si estos iones se van a mover pues por su gradiente de concentración. Obviamente no pasa así porque pues habíamos dicho que los iones no se mueven con facilidad porque son porque no son sustancias, son moléculas, y aún está el tema de la discusión de moléculas. Son especies químicas, vamos a llamarlas así, son especies químicas con carga. Bien. Entonces, ya hemos definido la estructura básica de lo que es el potencial de estado estacionario, ¿sí?
El potencial de estado estacionario o potencial de reposo o el potencial de membrana es la diferencia de cargas que hay de un lado, es decir, dentro de la membrana con respecto a afuera. ¿Quién lo atribuye? Pues las concentraciones iónicas de los iones que hemos hablado. Bien, ahora, ¿qué pasa si hay un cambio de ese potencial? Entonces vamos a desatar algo que se llama potencial de acción, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta diapositiva es para eso, para recordemos que es un potencial de estado estacionario. Bien, ¿ok? Y a su vez que es un potencial de difusión, que son cosas diferentes, ¿vale? Ahora sí, ¿qué es un potencial de acción? Y vamos por partes. Primero, el potencial de acción es una respuesta estereotipada, que va a ser siempre igual, ¿verdad? De todos los tejidos excitables, ¿verdad? Y habíamos dicho que el tejido excitable son los músculos y las células nerviosas. En esa respuesta intervienen los iones de sodio, potasio, calcio y cloro, que se mueven a través de la membrana. ¿Bien? Pero profesor, ¿no era que no se movían a través de la membrana? Claro, en el reposo no, en potencial de acción sí, y ahora vamos a ver cómo es que se van a mover. Un potencial de acción se produce porque el estímulo provoca la apertura de canales de sodio, ¿verdad? Una vez que se abren estos canales de sodio, ¿verdad? Él está más concentrado afuera y este sodio comienza a ingresar, ¿vale? Comienza a ingresar el sodio dentro de las células, ¿verdad? Lo cual entonces va a cambiar su potencial dentro, va a cambiar su potencial dentro de la membrana celular. ¿Qué dice aquí? Este que está más concentrado afuera entra a la célula y aumenta el potencial de membrana hasta llegar a un umbral de menos 70 a menos 45 milivoltios. Con el nuevo potencial de membrana se abren nuevos canales dependientes de voltaje para el sodio. Miren que estos canales de sodio no son los mismos que acá. Estos son canales de sodio voltaje dependiente. Entonces se abren más canales de sodio, va a entrar más y más y más y más sodio hasta llegar a un potencial dentro de la membrana de más 20 milivoltios. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que en estado estacionario pasa de menos 60 a menos 90. Al inicio de la apertura de los canales de sodio va a menos 70, a menos 45, es decir que se hace un poco más positiva, ¿verdad? Y después llega hasta los más 20 milivoltios. Se abren canales de potasio dependientes de voltaje, por lo que sale potasio más concentrado dentro de las células que compensa la entrada de sodio. Pero esto pues parece algo confuso y lo vamos a ver más adelante en unas gráficas que tenemos allí. Bien. Aquí lo tengo. Tengo el potencial de acción, tengo una gráfica de potencial de acción y vamos a analizarla. Bien, primero, tengo el eje de las X, el periodo o el tiempo. Hago una aclaración, está mal decir es un periodo de tiempo, porque es redundante, un periodo y tiempo, ¿me explico? Para que lo tengan, ¿no? Y acá tengo entonces el potencial de membrana, porque se mide en milivoltios. Habíamos dicho que en estado estacionario está entre los menos 70 milivoltios. Hay un estímulo, entra en parte de los iones de sodio y llego entonces a una carga de menos 50 milivoltios. En ese momento los canales de sodio que son dependientes de voltaje, es decir, no estos, otro set de canales que son dependientes de voltaje se van a abrir. Bien, y estos se abren y comienza a entrar sodio dentro de la célula, por lo que el interior de la membrana celular específicamente se va tornando más y más y más y más positivo hasta alcanzar los más 20 o los más 30 milivoltios. En ese momento esos canales de sodio se cierran, deja de entrar sodio y se van a abrir canales de potasio. La pregunta es, ¿cómo está el potasio? Pues el potasio está más concentrado adentro que afuera y comienza a salir carga positiva. ¿Bien? Ok, comienza a salir carga positiva porque los potasios son iones positivos, salen y luego de eso pues vemos que se va haciendo nuevamente más negativa la membrana hasta que acá se restablece el potencial de acción, pero eso lo vamos a ver más adelante. De manera general se restablece por bomba de sodio y potasio. Lo tenemos nuevamente aquí, tenemos la misma gráfica, pues la escala, pero solamente pues con una que otra cosa más. Primero, potencial de estado estacionario, menos 70 milivoltios. Primer juego de canales de potasio, de sodio, que se abren, llegó a los menos 50 milivoltios.
Se abren los canales de sodio voltaje dependientes. Entra sodio, se vuelve positiva la membrana llegando hasta los más 30. En ese momento se cierran los canales de sodio, deja el sodio pues entrar al interior de la membrana celular, se abre el set de canales de potasio y el potasio va a comenzar a salir. Pierdo carga positiva y se vuelve más negativo dentro de la membrana. Entonces, de manera general, gano carga positiva, se hace positiva la membrana y aquí comienzo a perder y se hace más negativa la membrana. Y esto pues son las bases iónicas del potencial de acción, cómo se mueven los iones en el potencial de acción. Bien. Y aquí tenemos un término nuevo llamado umbral o potencial umbral, ¿sí? Que lo vamos a definir en las siguientes diapositivas. De manera general, es el estímulo necesario para que se desate un potencial de acción. Nuevamente, un estímulo umbral, un voltaje umbral, es el estímulo necesario para que se dispare un potencial de acción. Si yo no llego al estímulo umbral, no se va a desatar un potencial de acción. Nuevamente, tengo 5 secciones, A, B, C, D y E. Vamos por parte. A. El estímulo induce la apertura de canales de sodio. Su difusión hacia adentro del citoplasma despolariza la membrana celular. Bien. Aquí está el inicio. Llego al voltaje umbral. Aquí está el primer set de canales de sodio. Llego cerca de los menos 50. Y aquí pasamos a B. Al alcanzarse el potencial umbral, se abren más canales de sodio, ¿verdad? Y esto va a ocasionar que entre más sodio, ¿okay? Y entra en la fase de despolarización. Entra sodio, la membrana se vuelve positiva por un periodo y entonces llegamos aquí a la despolarización. C. Cuando el potencial alcanza su valor máximo positivo cerca de los más 30 milivoltios, esos canales de sodio se van a cerrar, ¿verdad? Pasamos inmediatamente a D. La apertura de canales de potasio permite la salida del potasio y la repolarización de la membrana. Esta es la fase de repolarización, donde comienza a salir, ¿verdad?, carga positiva. ¿De qué naturaleza? Potasio. E. Tras un breve periodo de hiperpolarización, y ahora vamos a explicar la hiperpolarización, la bomba de sodio y potasio restablece el potencial de acción. ¿Qué es hiperpolarización, chicos? En este punto la membrana está muy insensible, ¿sí? Ella no va a responder a estímulos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para alcanzar su voltaje umbral hay que pasar pues muchas cargas. Y segundo, ¿qué está pasando? Está saliendo carga positiva, sale, y la membrana se hace muy negativa, con valores muy negativos por debajo de los menos 90 milivoltios. ¿Okay? Y eso se llama hiperpolarización. La membrana está muy polarizada, es decir, la diferencia de cargas dentro y fuera está muy pronunciada. Pues se llama hiperpolarización. Y lo contrario es hipopolarización, donde la célula está más excitable. ¿Bien? ¿Por qué está más excitable? Porque está más cerca de alcanzar su estímulo umbral. Y ahora pues lo vamos a explicar. El potencial de acción, más que todo cómo se propaga. Durante un periodo, pues la célula es incapaz de responder a un nuevo estímulo. Llega un momento donde la célula no puede responder a otro estímulo y este periodo se llama periodo refractario. ¿Bien? ¿Ok? Mientras eso sucede, pues hay una propagación del potencial de acción a lo largo de la membrana celular. El potencial de acción inicia aquí y vemos cómo se comienza a despolarizar a ambos lados de la membrana celular. ¿Sí? Entonces hemos visto que el potencial de acción es bidireccional. ¿Bien? Y hay ciertos factores que afectan la velocidad de conducción de manera general, que lo vamos a ver ya casi al final de este juego de diapositivas. Entonces introducimos algo que se llama ley del todo o nada, basado en esta diapositiva. Bien. El umbral de excitabilidad es la cantidad de estímulo que se necesita para producir la actividad neuronal. ¿Okay? Es la cantidad mínima de estímulo que se necesita para desatar un potencial de acción. Y está regida por la ley del todo o nada. ¿Qué quiere decir, chicos? Si llego o no llego al umbral. Si llego al umbral, tengo potencial de acción. Se me dispara un potencial de acción, se genera un potencial de acción. Si no llego al umbral, no se genera el potencial de acción. ¿Vale? Entonces,
A eso se refiere la ley del todo nada. O se da o no se da el potencial de acción. ¿Ok? Si atravieso el umbral, tengo potencial de acción. Si no lo atravieso, no tengo potencial de acción. Bien. Ahora hablaremos de restableciendo el potencial de acción.